Buenas tardes. El tema que nos toca hoy es el tema de derivadas parciales, ¿sí? Bien, hasta el momento habíamos visto funciones de dos variables o de n variables. Eso habíamos analizado cuál era el dominio de la función, su límite, la continuidad de la función, su gráfica. Pero ahora queremos ir un poco más y ver y analizar cómo varía esa función. ¿Por qué? Porque ningún sistema es estático, ¿sí? Importa tanto lo que pase ahora como también predecir qué es lo que va a ocurrir más adelante. Por ejemplo, la velocidad de un móvil ahora es tal, pero yo quisiera saber también cuál va a ser la velocidad de ese móvil en un lapso de tiempo. Si queremos interpretar entonces cómo va a cambiar la presión a medida que avancemos subamos una montaña, bueno, esa presión va a cambiar de acuerdo a la altura y a la temperatura también, ¿sí? Entonces, muchos sistemas no solamente dependen de una variable, sino que dependen de varias variables. Y la idea es tratar de ver cómo va a cambiar ese sistema cuando una de esas variables cambie también, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los sistemas son dinámicos, no estáticos, sino dinámicos. Entonces, necesitamos predecir qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro cuando alguna de esas variables cambie, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso, derivadas parciales. Y las derivadas parciales muchas veces la toman como una razón de cambio, ¿sí? Que eso sería en física principalmente, como la definen en física, sino cómo va cambiando la función de acuerdo a cómo cambia alguna de las variables, ¿sí? Bien, cuando analizamos las derivadas parciales, ¿qué significa? Que no vamos a trabajar con ambas variables, sino que vamos a considerar a una de las variables constante mientras la otra va cambiando, ¿sí? O si tenemos varias variables, siempre analizamos una sola variable, cómo va cambiando la función con respecto al cambio de esa variable y mientras que mantenemos las demás constantes. Por eso son derivadas parciales, es decir, analizamos una razón de cambio, pero siempre considerando una sola variable que es la que cambia, mientras que las demás permanecen constantes. Bueno, en este caso la definición es la derivada parcial de la función respecto de x. Ya vamos a ver esta notación. Es el límite de un cociente incremental. Toda derivada, métanselo en la cabeza. Matemáticamente, la definición de derivada es el límite de un cociente incremental. De ahí yo la puedo interpretar geométricamente, físicamente, por ejemplo, para saber qué es lo que me está representando. Pero como definición es el límite de un cociente incremental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a considerar que la función solamente se incrementa, o sea, se incrementa solamente una de las variables nada más, ¿sí? Entonces, analizamos la función en x más delta x e y, es decir, y la función sin incrementar. Esta es la función incrementada solamente en x y esto representa la función sin incrementar, ¿sí? Esto que tenemos arriba, la función incrementada menos la función sin incrementar, es el incremento parcial de la variable, que es lo que llamamos delta z en x. Estamos incrementando parcialmente la variable, pero solamente en x. Entonces, el cociente incremental vendría a ser el incremento parcial de la variable sobre el incremento de la variable. Si le calculamos el límite y ese límite existe, entonces eso me representaría la derivada de la función respecto de x. Mientras que si nosotros analizamos la derivada de la función respecto de y, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que ver primero el incremento parcial de la función en y. Es decir, tenemos la función incrementada solamente en y menos la función sin incrementar, ¿sí? Entonces, f en x y más delta y es la función incrementada en y, menos f en x y, ¿sí?
esta diferencia vendría a ser el incremento parcial de la función en y. Si nosotros a ese incremento parcial lo dividimos por el incremento de la variable, entonces ese es el cociente incremental. Si le calculamos el límite para delta i tendiendo a cero, es decir, ese incremento tan pequeño como se quiera, y si ese límite existe, sería la derivada de la función respecto de i, ¿sí? Como notación, fíjense que la notación de una derivada total era d, derivada de i respecto de x, ¿sí? Esa de de Leibniz que se llama. Bueno, en este caso, esta d, que es una d como un poco rara, es la que se llama la d de Jacobi, ¿sí? Entonces sería la derivada, y me indica derivación parcial, significa que la función depende de más de una variable. Entonces siempre tengo que indicar que es la derivada de la función respecto de qué variable, en este caso x. Otra notación que se utiliza mucho es directamente indicar f en x, ¿sí? Sin paréntesis, porque el paréntesis significaría que la función depende de x, sino fx. O f' en x, o que es muy raro que lo encuentren, la d de Cauchy, que me indica derivación respecto de la variable, ¿sí? Bueno, acá sería parcial de f respecto de i igual a f en i, f' en i o la derivada de la función respecto de i, ¿sí? Bueno, normalmente estas serían las formas en las cuales nos vamos a indicar a la notación, ¿sí? Bien. Entonces, como definición es el límite de un cociente incremental. Ahora la vamos a interpretar geométricamente a esa definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la superficie. Esta sería nuestra superficie. Esta sería z como función de xy. Pero ¿qué hacemos? A esta función la vamos como primero y permanece constante. ¿Y qué significa geométricamente i igual a una constante? Que hay un plano que estaría pasando por i igual a i0. Ese plano intersecta a la superficie en una curva que la vamos a llamar C1. Entonces, esta es la curva de intersección de la superficie con el plano i igual a i0, ¿sí? Si eso lo llevamos, esa curva va a estar en un plano paralelo al plano XZ, entonces la podemos proyectar sobre el plano XZ. Si la proyectamos sobre el plano XZ, entonces podríamos obtener esta gráfica. Esta sería la curva. Este sería el punto X0, este sería el punto X0 más delta X, ¿sí? Mientras que esto me representa mi delta X, lo que se está incrementando la variable. Este sería el punto, entonces, la función en x0 y esto sería la función en x0 más delta x. Por esos dos puntos pasa una recta que es una recta secante, ¿sí? Si yo ahora considero la pendiente de esa recta secante, la pendiente del ángulo beta va a ser entonces el cateto opuesto, delta z en x sobre el cateto adyacente que es delta x. Esa es la pendiente de la recta secante. Pero si delta x tiende a 0, es decir, esto se hace tan pequeño como se quiera, entonces este punto va a tender acá. Por lo tanto, la recta secante se me va a transformar en una recta tangente, ¿sí? En una recta tangente. Significa que la pendiente de esa recta secante se transforma en la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué estaría haciendo yo? Calculándole el límite para delta x tendiendo a 0 de esto. Y el límite para delta x tendiendo a 0 de ese cociente incremental, entonces, es matemáticamente la derivada de la función respecto de x. Y geométricamente lo puedo interpretar como la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? De la misma manera, si yo ahora considero entonces la superficie, esta sería mi superficie z igual a f de xy, y la voy a intersectar con un plano que pase por x igual a una constante. En este caso x permanece constante, entonces la intersección del plano con la superficie me da la curva que la voy a llamar C2. Esa curva es paralela al plano formado por iz, ¿sí? Entonces la puedo proyectar sobre el iz, por lo tanto obtendríamos esta curva, ¿sí? Este sería el punto I0 y esto sería Z en I0.
Esto es el punto ya incrementado y 0 más delta i, y este sería la imagen de ese punto. Entonces, por esos dos puntos paso una recta que es una recta secante. Tiene una inclinación, esa recta secante, que la podríamos encontrar a través de la tangente. La tangente de alfa sería delta seten i sobre delta i, es decir, ese cociente incremental. Pero a medida que delta i tiende a 0, este punto se va acercando a este, de tal manera que la recta secante se me va a transformar en una recta tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Calculándole el límite ese cociente incremental. Y el límite de ese cociente incremental es la derivada de la función respecto de i, que geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Ahora, ya tengo la definición. Ya sé la interpretación geométrica. Entonces ahora vamos a ver cómo la calculamos, ¿sí? Si yo tengo esta función, por ejemplo, x cuadrado por y al cubo, y quiero calcular la derivada, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las definiciones correspondientes. Entonces voy a calcular primero la derivada de la función respecto de x. Entonces sería la función incrementada menos la función sin incrementar. Incrementada solamente en x, entonces tengo x más delta x al cuadrado por y al cubo menos x cuadrado y al cubo sobre delta x, ¿sí? Acá desarrollo el cuadrado y multiplico por y al cubo, lo cual obtendría esto, ¿sí? De acá yo podría simplificar los x cuadrado por y al cubo, y de estos dos términos que me quedan saco factor común delta x. Cuando saco factor común delta x puedo simplificarlos, y al simplificarlos y al aplicar el límite me va a dar directamente 2xy al cubo. De la misma manera, si yo ahora quiero encontrar la derivada de la función respecto de y, entonces incremento, esto sería la función incrementada menos la función sin incrementar. Incremento la función en y, entonces me va a quedar x cuadrado por y más delta i elevado al cubo, menos x cuadrado y al cubo sobre delta i. Estos límites me dan siempre 0 sobre 0, pero como es una indeterminación, yo lo puedo entonces tratar de calcular para salvar esa indeterminación y encontrar el valor de ese límite que me representaría la derivada de la función. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo el cubo, multiplico por x cuadrado. Acá me quedaría todo esto desarrollado, de la cual podría simplificar los x cuadrado y al cubo. Y entre estos tres términos podría sacar factor común delta i. Si saco factor común delta i obtengo esto. Al simplificar y aplicar el límite me da 3xy cuadrado. Entonces, fíjense, yo tengo una función que es x cuadrado y al cubo. Cuando yo quiero encontrar la derivada de la función respecto de x, esa derivada me da 2xy al cubo. Y si quiero encontrar la derivada de la función respecto de y, me daría 3x cuadrado por y cuadrado. Ahora, esto yo lo encontré aplicando la definición. Pero imagínense que si yo tuviese que calcular cada una de las derivadas aplicando la definición, no terminaría nunca. Pero yo sé el cálculo, aplicar reglas de derivación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy derivando respecto de una variable, la otra permanece constante. Entonces acá es lo mismo que si yo hubiese tenido, por ejemplo, 4x cuadrado. La derivada de 4x cuadrado, ¿qué sería igual? Y sería la derivada de la función 2x por ese 4 que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 2xy al cubo, o 2x por 4. Y si tengo que derivar respecto de y, entonces la que permanece constante en este caso sería x cuadrado. Derivo solamente y al cubo, entonces, ¿cuál es la derivada de y al cubo? 3y cuadrado, por la constante que es x cuadrado, ¿no ven? Entonces, yo puedo derivar aplicando reglas de derivación.